Bienvenidos un día más a su canal favorito donde diseccionamos cada movimiento, cada mirada y cada noticia de nuestras celebridades turcas favoritas. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas ahora mismo. No te vas a arrepentir. Aquí siempre tenemos la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto, mucho amor por estas telenovelas que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido las redes sociales, una noticia que ha incendiado los foros de discusión y que tiene a todos preguntándose ¿qué está pasando? Sí, hablamos de Hande Erçel y esa portada que la ha puesto en el ojo del huracán. Pero eso no es todo porque además, vamos a analizar a fondo qué dijo Kerem Bürsin al respecto. Sí, lo escuchaste bien. Tenemos información jugosa, declaraciones que han dado la vuelta al mundo y por supuesto, nuestra opinión experta. Así que prepárate una taza de té, ponte cómodo y no te despegues de la pantalla porque esto se va a poner muy interesante. Empecemos por lo primero, la portada. Hande Erçel, nuestra queridísima Eda Yildiz, ha protagonizado una portada que ha generado un debate intenso. Para empezar, la fotografía es impresionante. Hande luce radiante, bellísima, con un look que mezcla elegancia y modernidad. El maquillaje es impecable, el peinado perfecto y la ropa, simplemente espectacular. Pero el problema no está en la estética, no. El problema radica en la entrevista que acompaña a la sesión de fotos. En ella Hande se abre sobre varios temas personales, habla de sus proyectos futuros y, aquí viene lo importante, menciona su relación con Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo exactamente? Pues, para entenderlo, tenemos que ponerlo en contexto. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance, nacido en los sets de grabación de Sen Kalkapm, Love is in the Air, fue seguido con pasión por millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, su complicidad y amor parecían ser igual de intensos. Pero como suele suceder, la relación llegó a su fin. La ruptura, que fue confirmada hace algunos meses, dejó a muchos corazones rotos y alimentó un sinfín de rumores y especulaciones. En la entrevista, Hande aborda el tema de su relación con Kerem de una manera muy madura y respetuosa. No entra en detalles escabrosos ni hace acusaciones directas. En cambio, habla del tiempo que pasaron juntos como un capítulo importante de su vida, un capítulo lleno de alegría, aprendizaje y crecimiento personal. Reconoce que fue una relación intensa, que ambos se entregaron por completo y que, aunque terminó, guarda un recuerdo cariñoso de los momentos compartidos. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande también menciona que a pesar de la ruptura, sigue sintiendo un profundo respeto y cariño por Kerem. Dice que valora mucho la amistad que construyeron durante su relación y que espera poder mantenerla en el futuro. Además, añade que le desea lo mejor en todos sus proyectos y que siempre estará allí para apoyarlo. Estas declaraciones, aunque parecen sinceras y bien intencionadas, han sido interpretadas de diferentes maneras por los fans. Algunos creen que Hande está intentando mantener una postura cordial y diplomática para evitar polémicas. Otros, en cambio, piensan que sus palabras revelan un deseo secreto de reconciliación. Y por supuesto, también están aquellos que consideran que Hande simplemente está siendo honesta y expresando sus verdaderos sentimientos. Pero, ¿qué dijo Kerem al respecto? Bueno, aquí es donde entra en juego la información que les prometí al principio del vídeo. Después de la publicación de la portada y la entrevista de Hande, los medios de comunicación y los fans se volcaron en busca de una reacción por parte de Kerem Bürsin. Y finalmente el actor decidió romper el silencio. En una breve declaración a la prensa, Kerem afirmó que había leído la entrevista de Hande y que apreciaba sus palabras. Dijo que también guarda un buen recuerdo de su relación y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Sin embargo, aquí viene el matiz importante. Kerem también añadió que en este momento, ambos están enfocados en sus propias carreras y que no tienen planes de retomar su relación. Esta última frase ha sido interpretada por muchos como una forma de poner fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación. Al parecer, Kerem quiere dejar claro que aunque aprecia a Hande y valora el tiempo que pasaron juntos, no está interesado en volver a ser su pareja. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando una gran expectación entre los fans.
A pesar de que ya han pasado varios meses desde su ruptura, el interés por su historia de amor no ha disminuido. En segundo lugar, las declaraciones de ambos actores demuestran que han logrado mantener una relación cordial y respetuosa después de su separación. Aunque no están juntos, parecen valorar la amistad que construyeron y se desean lo mejor mutuamente. Y en tercer lugar, es importante recordar que al final, se trata de sus vidas personales y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por la opinión pública. En mi opinión personal, lo que tanto Ande como Kerem han demostrado una gran madurez al abordar este tema. Han sido honestos, respetuosos y han sabido manejar la situación con elegancia. Es comprensible que los fans sueñen con una reconciliación, pero también es importante respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos individuales. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la portada de Ander Erçel y las declaraciones de Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Recuerden que aquí en este canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Para resumir un poco, hemos visto cómo la portada de Ander Erçel ha generado un gran revuelo por sus declaraciones sobre Kerem Bürsin, cómo Kerem respondió a estas declaraciones dejando claro que aunque hay cariño y respeto, no hay planes de reconciliación, y cómo ambos han demostrado madurez al manejar la situación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Ande y Kerem? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y vamos a tener una conversación interesante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, los análisis más profundos y mucho, mucho amor por el drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, aquí comienza la ampliación de la noticia manteniendo el estilo y tono original, asterisco asterisco. Pero espera, la cosa no termina aquí. Porque el chismecito es demasiado bueno como para dejarlo ir. Después de la declaración de Kerem, las redes sociales entraron en erupción. @Anker, el hashtag de los fans de la pareja, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans estaban divididos, algunos con el corazón roto, aceptando la realidad con resignación, otros aferrándose a la esperanza, interpretando las palabras de Kerem como una táctica para despistar a los medios y proteger su privacidad, y por supuesto, un tercer grupo compuesto por aquellos que siempre vieron su relación con escepticismo y ahora se sentían validados. El drama, señores, el drama. Y es que, a ver, seamos sinceros, la historia de Ande y Kerem era digna de una telenovela. Dos jóvenes y talentosos actores, trabajando juntos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional, enamorándose en el set. Era el guión perfecto. La química que transmitían en pantalla era tan real, tan palpable, que era difícil creer que no hubiera algo más entre ellos. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Éramos todos fans de Anker. Sus fotos juntos en redes sociales eran la prueba de que el amor verdadero existía. Sus viajes, sus miradas, sus sonrisas. Todo era perfecto. Pero como en toda telenovela, el final feliz no siempre está garantizado. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace algunos meses. Se decía que sus agendas apretadas y la presión mediática habían desgastado la relación. Algunos incluso especulaban sobre la existencia de terceras personas. El veneno del chisme corría como la pólvora. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para los fans. La ilusión se había roto. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ande se ha centrado en nuevos proyectos actorales y ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en series y películas, además de explorar su faceta como productor.
Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando alimentar los rumores y especulaciones. Sin embargo, el pasado siempre vuelve, ¿verdad? Y la portada de Ande ha reabierto viejas heridas y reavivado la llama de la esperanza en algunos corazones. Pero, a ver, calma. Analicemos la situación con objetividad. Ande fue muy diplomática en su entrevista. No dijo nada que pudiera interpretarse como una declaración de amor incondicional. Simplemente expresó respeto, cariño y buenos deseos hacia Kerem. Una actitud muy madura y profesional. Y Kerem, por su parte, fue aún más claro. Reconoció el cariño, pero reafirmó que no hay planes de reconciliación. Punto final. Parece que el actor quiere dejar claro que está enfocado en su carrera y que no está buscando una segunda oportunidad en el amor, al menos no con Ande. Una pena para los fans, pero una decisión comprensible. Pero, ¿qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Será que Ande realmente quiere volver con Kerem y está intentando dejar la puerta abierta? ¿O simplemente está siendo amable y cordial para evitar polémicas? ¿Y Kerem? ¿Será que está siendo sincero al decir que no quiere retomar la relación? ¿O está escondiendo sus verdaderos sentimientos para protegerse del escrutinio público? ¡Ay, el misterio del amor! Aquí es donde entran en juego nuestras habilidades de detectives de telenovela. Analicemos las pistas. Ande ha mantenido una actitud más abierta y receptiva hacia el tema de su relación con Kerem. Ha hablado de él en entrevistas, ha respondido preguntas sobre el tema en redes sociales y ahora, está portada con declaraciones sobre su relación. Parece que Ande no está reacia a hablar del tema. Kerem, por el contrario, ha sido mucho más reservado. Ha evitado hablar de Ande en entrevistas y ha sido muy escueto en sus declaraciones. Parece que el actor quiere mantener una distancia prudente. ¿Significa esto que Ande quiere volver con Kerem y él no? No necesariamente. Podría ser que Ande simplemente sea más extrovertida y no le importe hablar de su vida personal, mientras que Kerem sea más introvertido y prefiera mantener su privacidad. Cada persona es un mundo. Pero a ver, no podemos negar que hay algo en la mirada de Ande cuando habla de Kerem. Un brillo especial, un dejo de nostalgia, un ligero toque de esperanza. Y aunque Kerem sea más reservado, también se le nota el cariño y el respeto que siente por ella. Es innegable. Entonces, ¿hay esperanza para Anker? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo todo es posible. Los caminos del amor son inescrutables y las segundas oportunidades existen. Pero no nos hagamos ilusiones. De momento parece que ambos están enfocados en sus carreras y que no tienen planes de volver a estar juntos. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem seguirá generando interés y expectación. Son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos de la cultura turca y en referentes para millones de fans en todo el mundo. Así que amigos, sigamos disfrutando de sus trabajos, apoyando sus proyectos y, por qué no, soñando con una posible reconciliación. Pero siempre con los pies en la tierra y respetando sus decisiones. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, para rematar este análisis profundo, les dejo una pregunta: ¿cuál es su recuerdo favorito de Ande y Kerem como pareja? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Y qué mensaje les enviarían a ambos si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y sigamos compartiendo nuestra pasión por el drama turco. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Que el chisme los acompañe.